A la convención de Gualeguaychú llegaron representantes del radicalismo de todas partes del país. Desde Río Cuarto fue en representación del radicalismo local el convencional nacional Conrado Storani, con una postura bien clara y definida. Está con nosotros aquí en el piso y ya lo presentamos con estos datos, algunos de sus datos de la biografía. Nos referimos a Conrado Hugo Storani, miembro de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Su formación es abogado egresado en la Universidad Nacional de Córdoba, antecedentes políticos, algunos de un nutrido currículum vitae, fue diputado nacional, jefe de gobierno de la Defensoría Nacional, secretario general de la Gobernación, presidente de la Unión Cívica Radical de Río Cuarto, fundador de Franja Morada en la Universidad Nacional de Córdoba. Afiliación política, por supuesto, Unión Cívica Radical. En Palabras Políticas hacemos una vez más un espacio para el debate, para hablar en principio, seguramente se va a dar para hablar de mucho más, de lo que fue la Convención Nacional de Gualeguaychú, y ya nomás saludamos a nuestro invitado, Conrado Storani. Muy buenas noches y muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme y yo con mucho gusto. Cuando hablábamos con usted, después de haberse celebrado la convención, nos contaba que hubo dos discusiones. Primero, se definió, se votó el programa del radicalismo, el núcleo programático, digamos, y en esto hubo unanimidad, era lo que usted nos decía. ¿Qué fue lo que se discutió ahí? Sí, bueno, se discutió un programa que en realidad vino elaborándose desde hacía ya más de un año por los equipos técnicos del partido a nivel nacional, que lo conforman, como la convención, así personalidades de todo el país. Yo he participado inclusive en algunos de los capítulos, dado que siempre me dediqué a los temas de defensa nacional y seguridad interior. En esos rubros estuve en participación hace ya unos meses, y me acuerdo que había una comisión muy nutrida, he visto funcionar la de economía, y eso, como evidentemente había de los dos sectores, gente, porque era de todo el partido, no había discrepancias. Entonces, por lo tanto, también es cierto que a lo mejor a la prensa en aquella noche no le resultó tan importante, porque obviamente ahí no había polémica, y como el tema central estaba vinculado más a la estrategia del partido, bueno, eso se votó en una de las mociones y salió aprobado por unanimidad. Y además también se votó, hay una cláusula de que todos aquellos que van a ser los representantes federales de la Unión Cívica Radical, concretamente presidente y vice, que fueran candidatos, ¿no es cierto? O el caso de los legisladores nacionales, o el caso de los senadores o diputados nacionales, y también de los legisladores para el Parlamento del Sur, que en esta elección se tienen que elegir. Nosotros le impusimos una cláusula que exige que todos los que van a ir en nombre de la Unión Cívica Radical tienen que suscribir un acuerdo por escrito que van a respetar ese programa. Usted decía que no despertó tanto el interés de la prensa, y es verdad, porque estábamos más interesados en ver, la puja. Claro, si Macri o Massa, pero ¿cuál destacaría usted de los puntos de este acuerdo programático? Bueno, en primer lugar, como es histórica la posición de la Unión Cívica Radical, es una reafirmación de las instituciones democráticas, la independencia de los poderes. Se hace mucho hincapié en el tema de la independencia. Ahí trabajo mucho en ese tema, y también vinculado a los derechos humanos, Julio César Estracera, a quien le rindo homenaje, porque falleció lamentablemente unos pocos días antes de todos estos acontecimientos. Él fue uno de los que trabajó, me recuerdo, con mucha enjundia en la elaboración de todas las propuestas. Y también, sobre todo, de lo que había que valorar al Poder Judicial como independiente, a raíz de que todos sabemos de que uno de los problemas más ríspidos que hay en la actualidad están vinculados justamente a esto, si es o no
un abayazamiento de un poder por otro con respecto a todo esto que se ha suscitado con la investigación del caso Nisman, ¿no? Bueno, todas estas cosas estuvieron tratadas allí, yo le digo por las cosas a lo mejor que más llaman la atención, y también un plan concreto de defensa nacional, de producción para la defensa, la reinstauración de algunas cosas que nosotros hicimos, porque en el caso mío que fui legislador en esa etapa en realidad que fue una etapa de transición entre la dictadura y la posibilidad de afianzar la democracia, nosotros tuvimos que derogar mucha legislación dictatorial que venía, totalitaria. Concretamente le digo, la Ley de Seguridad Nacional de la época de Onganía, que el peronismo nunca la había tocado en los gobiernos que se sucedieron después. Nosotros la derogamos porque con esto terminamos con la doctrina de seguridad nacional, que fue un ensayo ideológico totalitario para imponer los dictados de la potencia hegemónica del área con nosotros. Como en ese entonces existía la Guerra Fría o el esquema del mundo bipolar, del otro lado la Unión Soviética aplicaba la teoría de la soberanía limitada de Brezhnev. Entonces nosotros, en nuestro lugar, derogamos todas esas leyes, impusimos nuevas leyes distinguiendo lo que era la defensa nacional de la seguridad interior, porque son distintos los ámbitos y distintos quienes actúan. En una actúan las Fuerzas Armadas, en otra actúan las Fuerzas de Seguridad Interior con los jueces, con la justicia. O sea, que le da las garantías a los ciudadanos para poder defenderse. En el otro caso actúan las Fuerzas Armadas ante un ataque exterior que es totalmente diferente y ahí se responde con todo lo que se tiene, porque es la preservación de la República. Bueno, y lo más importante, porque esto es el punto de lo que se está tratando ahora con el tema Nisman, nosotros sancionamos una ley que es el control parlamentario de los servicios de inteligencia. Yo soy coautor de esa ley, como de estas otras que le menciono, que lamentablemente durante este último gobierno nunca se aplicó. ¿En qué consiste este control parlamentario? Y teniendo en cuenta esa reforma que se ha hecho pero es un de la Secretaría de Inteligencia en lugar de la CIDE y demás. Y cambiaron el nombre, pero el problema con este tipo de servicios son los presupuestos encubiertos que manejan. Nosotros, y esto yo ya no violo ningún secreto de Estado, nosotros impusimos una comisión bicameral de control de los servicios de inteligencia. Quiere decir que había una cantidad de senadores y de diputados de todos los sectores políticos, no era del partido gobernante, que controlaban primero las misiones que se hacían, porque de acuerdo a las leyes que nosotros sancionamos, no se puede hacer inteligencia interior por motivos políticos, religiosos, raciales, etcétera, sino que es inteligencia para otra cosa y es para prevenir y en su caso reprimir grandes delitos, ¿no es cierto? Como en el caso que tenemos ahora del narcotráfico, lamentablemente desatendido porque han estado ocupados en estas otras cosas que no deben hacerlo, que está prohibido. Por eso es que no funcionó la comisión bicameral durante todo el periodo de este gobierno. Es más, el otro problema grave es que ahí se maneja un presupuesto que en la época que yo estaba, por eso digo no violo, ahora debe ser totalmente distinto, debe ser superior de ya, eran 200 millones de dólares anuales, sin rendir cuenta. ¿A usted le parece? Claro, no. 200 millones de dólares anuales sin rendir cuenta porque era, según ellos, secreto de Estado, problema de inteligencia y demás. Imposible no generar un estado de corrupción alrededor. Por supuesto. Y además había otras cosas más graves. Muchas veces todos estos elementos que tenía el Estado tecnológicos para poder captar comunicaciones eran empleados se alquilaban para cuestiones privadas. O sea, nosotros detectamos... ¿Todo esto se evitaría con un control parlamentario? Sí, que no es lo único, tiene que haber también un control judicial, ¿no es cierto? Nosotros arrancamos con eso y le digo, detectamos un montón de cuestiones con las cuales, bueno, empezamos a tratar de sanear. Después yo después obviamente finalicé, sé que eso siguió un tiempo, pero después fue muriendo por inanición. Y en los últimos tiempos esa comisión, yo le diría, no existe o no ha producido el trabajo, si es que existe, que debe haber producido porque tiene que controlar. Bueno, estas cosas son las cosas que nosotros hemos querido plasmar en un programa para darle garantía a los ciudadanos de una vida republicana de mayor calidad de la que estamos viviendo ahora y que, por ejemplo, esos servicios no estén vinculados a cosas que no tienen que estar. Nosotros también, quiero dejarle muy en claro,
en el tema de Fuerzas Armadas no puede haber ningún tipo de inteligencia interior. La inteligencia que es producir información para tomar decisiones militares acertadas es para la potencialidad de enemigos externos o de conflictos externos. Pero no para cuestiones internas. Que eso es lo que pasaba con la doctrina de seguridad nacional en las épocas de la dictadura, así no fue. Entonces, sí tienen que hacer seguridad interior e inteligencia interior para grandes delitos las fuerzas de seguridad interior, que son Gendarmería, Prefectura, Policía Federal Argentina, las federales y las provinciales que están adheridas, porque esta es una ley convenio, con control judicial. ¿Sí? Conrado, tengo que hacer una pausa. Sí. Le dejo la pregunta para que intentemos contestarla después de este breve impasse. ¿Está contento con cómo se están dando las cosas en el radicalismo hoy por hoy? Me lo contesta después de la pausa. Ya volvemos en Palabras Políticas.